año 2022 es el año de la reconstrucción del templo del Espíritu. Ese es nuestro énfasis. Durante todos estos meses hemos estado enfatizando en que tenemos que reconstruir el templo del Espíritu en nosotros. Hemos estado viendo serie tras serie y esta es la tercera serie. Esta tercera serie lleva por título Reconstructores del Muro. Reconstructores del muro. Y uno tiene que ser constante, perseverante. Porque tú puedes levantar un muro hoy y te cansas, te fatigas. Peor si es que lo haces solo. Necesitas alguien que esté a tu lado, que te anime, que te aconseje. Pero también necesitas provisión para levantar ese muro, para levantar columnas, para que alguien que te diga que estás haciendo la pared correcta y derecha, en el lugar correcto. Necesitamos la plomada de Dios, y para saber si es que estamos edificando nuestras vidas de manera rectas, necesitamos la plomada de Dios, que es su palabra. Nehemías la conocía muy bien. Este quinto tema del día de hoy lleva por título: el reconstructor reedifica con sus hermanos. Todo comenzó en el capítulo 1. Cuando Hanani, uno de sus hermanos, viene y le dice: hola Nehemías, ¿cómo estás? Nehemías le pregunta: ¿y cómo están? ¿Cómo están mis hermanos en Jerusalén? ¿Cómo están? Y la respuesta más desagradable, la respuesta más destructiva, la respuesta más penosa: están en afrenta, en vergüenza, en oprobio, están mal. No solo ellos están mal, sino las puertas están quemadas, los muros están caídos. Es una desgracia. ¿Y cuántos años estaban así? ¿Un año? No. ¿10 años? No. 100 años con puertas quemadas, con muros caídos, con escombros. No. 153 años de manera, he tratado de sacarlo, pero ese es el cálculo que yo le doy. 70 años por rebeldes entraron en cautiverio. Vamos, 70. 80 años cuando sale Zorobabel y Esdras, son 150. 13 años después sale Nehemías, la tercera salida. Total 153, pero hay que descontarle porque Ciro da el edicto y no inmediatamente salen. Nehemías recuerda todo eso. ¿Y qué es lo que hace ante una noticia desagradable? ¿Qué hace Nehemías? Ora. ¿Durante cuántos meses? 4 meses. ¿En qué tiempos? En la mañana y en la noche. Un hombre que busca a Dios, busca la dirección de Dios. Para resolver un problema, busca la dirección de Dios. Si tú tienes problemas con tu esposo, con tu esposa, ambos busquen la dirección de Dios. Si tu esposo no quiere orar o tu esposa no quiere orar, tú métete en tu aposento, cierra tu puerta y busca a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar. Porque muchas veces tú tienes el deseo de orar, pero no tu esposa. O tú tienes el deseo de orar, mas no tu esposo, no te motiva a orar. Quizás te desanima, mas no para Nehemías. Nehemías tenía una responsabilidad, era el copero del rey, un hombre que gozaba de la confianza del rey. Era el consejero del rey. Era un hombre disciplinado y dedicado, pero un hombre con mucho amor por su pueblo. Le dolía muchísimo el estado de su pueblo. Le dolía el estado de los niños, de las niñas, desamparados y desamparadas, de los jóvenes, desamparados y desamparadas, desilusionados, desanimados, en vergüenza, en oprobio, en burla, en escarnio. Y nunca nadie hizo nada. Nehemías jamás ofende a los demás por no haber hecho algo. Pero Nehemías está esos 4 meses y le pidió a Dios gracia sobre gracia. Dios le concedió de su gracia. Dios le concedió de su gracia. Nehemías dice: Señor, ponme en gracia. Y Dios le dio de su gracia. Y un día, estando delante del rey, el rey iba, como cada mañana me imagino, a tomar su copa.
Pero antes, ¿quién probaba esa copa? Nehemías. Nehemías probaba la copa y después le decía: rey, puede usted beber. El rey no probaba de la misma copa, sino de otra copa. ¿Y qué confianza se ganó Nehemías con el rey? De repente, uno de esos años, porque Nehemías no nació en Jerusalén, Nehemías nació en Babilonia, y uno de esos días Nehemías estaba triste, cabizbajo, apenado, y se notaba en su rostro. Y el rey le pregunta: ¿qué pasa, Nehemías? Qué raro que estés así. Tú siempre paras alegre, tú siempre estás gozoso, tú siempre estás feliz. ¿Qué pasa, Nehemías? ¿Qué sucede? No es esto sino quebranto de tu corazón. ¿Qué pasa, Nehemías? Nehemías da la respuesta más divina que puede hacer. ¿Cómo no voy a estar triste, mi rey, si mi pueblo, la casa de mis padres, están quemadas a fuego? ¿Cómo no voy a estar triste, mi rey? Estoy apenado por ello. Y le hace la pregunta más extraordinaria. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué cosa pides, Nehemías? Nehemías le dijo todo lo que necesitaba: la madera, los caballos, y le concedió absolutamente todo lo que pidió. Pide y recibiréis, busca y hallaréis, llama y se os atenderá, porque todo lo que pides recibes. Pero pide con fe, pide con la certeza. ¿Por qué no tienes? Porque no pides, dice Santiago. Y si pides, pides mal, pides para tus propios deleites. Pide con la seguridad y la certeza de que Dios hace conforme a su perfecta, gloriosa y santa voluntad. Todo se le concedió. Nehemías sale feliz, y cuando llega a Jerusalén no dice nada a nadie. Durante 3 días está en silencio, callado. ¿Qué está haciendo? Evaluando, observando la situación, replanteando. Y lo primero que se presenta cuando ya está en el campo de acción, cuando ya va a poner manos a las obras, ¿quién se le presenta? Los enemigos de Nehemías. Y los enemigos de Nehemías muchas veces se encuentran en tu propio hogar, en tu propia casa. ¿Quién mató a Abel? Su hermano. En tu propia casa muchas veces están tus propios enemigos. Pero la Escritura dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, portaos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, permanecer firmes. Nehemías tenía el concepto bien claro. Un hombre de oración, un hombre de planificación, pero a la oración le puso acción. De copero pasó a ser reconstructor. Wow, ya no era un copero más, era un hombre distinto y diferente. Entonces Nehemías se evalúa y ve 12 puertas quemadas a fuego. De las 12 puertas hemos visto, ¿cuántas puertas? 5 puertas la semana pasada. La primera es la más importante puerta que todos necesitamos entrar, que todos debemos entrar. ¿Cómo se llama? La puerta de las ovejas. Y el mayor y más grande sacrificio que tú y yo podemos entender ahí es de nuestro Señor Jesús. Es que en verdad por ahí pasaba, esa puerta de las ovejas. Repite después de mí: la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas. Ahora, no se olviden esto, no se olviden, es importante recordarlo. Nehemías es un hombre muy metódico, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Sabe qué puerta primero reedificar. ¿Cuántos creemos que la Biblia es la palabra, que contiene la palabra de Dios? Que es la revelación de Dios, que guía a su pueblo. Entonces todo tiene una razón de ser. ¿Por qué es la primera puerta en ser reedificada? Yo me hice la pregunta. La respuesta la vamos a tener hoy día. ¿Cuál fue la primera puerta? ¿Cuál fue la primera puerta? La puerta de las ovejas. No te olvides, por algo es. ¿Y quién reedifica esta puerta? Los sacerdotes.
Déjame decirte que la Biblia dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio. Primero quiero enfocar en los esposos. El esposo y la esposa tienen la responsabilidad de trabajar juntos, hombro a hombro, para edificar su hogar, para edificar su casa. Pero muchas veces te vas a sentir que trabajas sola y tu esposo no mueve ni un dedo. Te vas a sentir abatida, angustiada, desesperada ante las situaciones que se están dando. Y tu esposo no mueve ni un dedo. Ni un ladrillo quiere levantar. Ni siquiera quiere levantar una lata para subir y echar y llenar ahí el techo. Necesitamos esfuerzo. Nehemías lo tenía todo. Tú eres el sacerdote de tu casa, déjame decirte. Tú eres el pastor de tu hogar, el líder espiritual de tu casa. Los jóvenes edifican su hogar honrando a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento para que te vaya y seas de larga vida sobre la tierra. El joven edifica así su vida. No desperdicies tu juventud. No desperdicies tu juventud, joven. Dale gracias a Dios por cada día de tu vida. ¿Cuántos tenemos hijos pequeños de 5 años, 8 añitos? Wow, hay varios. Levanten su mano, ¿ve? Hay varios. Ya es tu responsabilidad. El padre presenta a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida y hace que sus hijos y su familia entren por la puerta de las ovejas. Y le presentas al Señor como el Salvador de su vida. Esa es tu tarea. Esa no es tarea del pastor. Esa no es tarea del ministerio de la niñez. Esa no es tarea del psicólogo o del terapista o del profesor o del director o del presidente. ¿Esa tarea de quién es? Es de los padres. Los padres tienen no es tarea del abuelo, porque muchas veces el abuelo se mete en situaciones así. No es tu tarea, es la tarea de los padres. Presentar a sus hijos al Señor Jesús como el Salvador de te hablaría mucho de la puerta de las ovejas. La siguiente puerta fue la puerta del pescado, la puerta de la evangelización. Hoy estuve por Chorrillos. En mi país, Chorrillos está cerca al mar. Y me deleité cómo estaba un hombre remendando las redes. Me acordé de Pedro, del hijo de Zebedeo, de Juan su hermano. Estaban ahí remendando las redes. Me deleitaba, respiraba y decía, qué lindo es este aroma. ¡Wow! Y me acordaba de la puerta del evangelismo, del compromiso de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Amén. La puerta del pescado es la puerta del compromiso que tú y yo hacemos con Dios, que tú y yo hacemos con el Señor. Más fácil para que me entiendas. El día que te casaste y yo prometo serte fiel en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza, en la tristeza o en la alegría. Mi amor, en todo tiempo, ese es el compromiso que yo tengo. Tú y yo hemos hecho un compromiso con Dios, no con los hombres, de ir y alcanzar a uno más para Cristo. Esposas, esposas, esposas. Si tu esposo no es creyente, tú tienes que rogar a Dios por él, orar por él, pedir a Dios por él y ser sabia, porque la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Esposo, si tu esposa no es creyente, sé atento, sé amoroso, sé cariñoso, sé servicial, sé proveedor. No seas religioso, no la apartes del Señor, acerca a que se enamore y diga, amor, has cambiado tanto, estás más conversador, dialogas más, comunicas más, me sabes escuchar, te quedas calladito cuando yo estoy renegando, ya no me interrumpes. Es que, amor, estoy diciéndole a Dios que tome nuestras vidas, yo te amo y creo que tú y yo nos encontremos con ese Señor, yo creo que tú y yo nos encontremos con ese Dios.
Tu esposo va a salir a trabajar y va a regresar, porque es mi responsabilidad, mi amor. Hay una comunión constante, pero si no tienes una esposa así, pídele y ruégale a Dios. Haz como Nehemías, busca la dirección de Dios. Y si tú tienes la bendición de estar con tu esposa y tu esposo en los caminos de Dios, vayan y alcancen más matrimonios para Cristo. ¿Cuántos queremos alcanzar a más familias para Cristo? La puerta del pescado, la puerta del evangelismo, la puerta del compromiso, la puerta de compartir. Jóvenes, alcancen a otro joven más para Cristo. Señoritas, alcancen a más señoritas para Cristo. De todas estas puertas vino la puerta vieja, que es la puerta del pasado. Recuerden, las cosas viejas todas son hechas, no se olviden. Pero el cristiano le gusta, le encanta su pasado, le encanta, le apasiona su pasado. Y después dice: ¿dónde estás, Cristo? Aquí estoy, pero ¿tú dónde estás? Quizás estás en la puerta del valle, que es el desierto. Y esa puerta del valle simbolizaba el sufrimiento. ¿Cuántos les gusta sufrir? Uy, ya ve, a nadie le gusta sufrir. Es que, pastor, pare de sufrir. No, no existe pare de sufrir. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los jóvenes sufren cuando ven a sus padres pelearse. Padres cristianos peleándose, padres cristianos engañándose, padres que un día se bautizaron, hoy están separándose, divorciándose, y el joven sufre y está tan confundido. Señor, así es en los caminos tuyos. Entiende que en el medio del sufrimiento Dios te está dando lecciones de vida. Así es, pastor, así es. Entra a tu Getsemaní, mi hermano. Entra a tu Getsemaní y clama a Dios. La siguiente puerta, la quinta puerta que vimos, ¿cómo se llamaba? La puerta del muladar. La puerta del muladar es por donde se sacaba la basura, y la basura apesta, huele mal, es maloliente. Tenían que reconstruir. Cierra esa puerta, no la abras más, no dejes que entre nuevamente, que contamine tu corazón. Pero si el cristiano ha ensuciado nuevamente su vida con el pecado, entonces límpiala. Límpiala. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, claramente dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Interesante. Yo me he puesto a meditar mucho en toda esta semana en la puerta del muladar. ¿Cuántos cristianos nuevamente contaminándose, ensuciándose? Cuando Dios dice: reconstrúyela, cierra esa puerta, hijo, ya no más. Me acordé del gran rey David. Destruyó su puerta. Fue infiel, mató, adulteró, codició a la mujer de su prójimo. Él quebrantó todos los mandamientos. Sin embargo, el día que el profeta Natán le hizo ver su pecado, el profeta Natán le hace ver su pecado, el rey David cae rendido y dice: Señor, límpiame de toda mi maldad. ¡Qué tremendo, hombre! Si tú ensuciaste o ensuciamos nuestras vidas, limpiémosla estando en su presencia. ¿Listos para escuchar 5 puertas más? ¿Sí? ¿Listos para escuchar 5 puertas más? Muy bien, he hecho un resumen de todas las puertas de manera sucinta, nada más, de manera sucinta. Vayamos con la sexta puerta. Hoy vamos a ver 5 puertas más. En el capítulo 3, el versículo 15 dice: Salum, hijo de Col-José, gobernador de la región de Mizpá, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas y sus cerraduras y sus cerrojos y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad. ¿De dónde? De David. Restauró la puerta de la fuente. Me puse a pensar, la puerta de la fuente. ¿Por qué restauró esta puerta de la fuente? ¿Qué significa la puerta de la fuente? La puerta de la fuente tiene 2 simbolismos.
El primero de ellos es que haces en una fuente. Te lavas. Te lavas. En Efesios capítulo 5, versículo 26, claramente dice la Escritura, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y cuando yo leo ese pasaje de Efesios, me acuerdo nuevamente del matrimonio, porque Dios siempre va a hacer esa relación del matrimonio. Si tú me acompañas y abres tu Biblia en Efesios capítulo 5 por un instante, y dice a partir del versículo 23 en adelante, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Escuchen bien, escuchen bien. Versículo 25. Ahora viene el mandato. Viene el mandato. El marido le gustan los versículos anteriores, el 23 y el 24, sobre todo que la mujer esté sujeta, pero no entiende el versículo 25. El versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Marido, es tu responsabilidad, esposo, buscar al Señor con tu esposa, pedirle a Dios por su vida, leer la palabra con ella, dialogar, platicar sucintamente, no de manera religiosa, a través de su vida, a través de la comprensión. O sea, hazlo real y que tus hijos vean eso, que tus hijos vean. Que los jóvenes que están aquí digan: yo ya quiero casarme, yo ya quiero. ¿Cuántas señoritas de aquí ya quieren casarse ya? Nadie levanta. ¿Ya ves, no te digo? A ver, ¿cuántos jóvenes de aquí ya quieren casarse ya? Ahí es, hay uno felizmente, hay uno allá, hay uno, eso es. Eso es. ¿Por qué? ¿Están viendo en nosotros un buen ejemplo como padres, como esposos? ¿Estarán viendo en nosotros ese buen ejemplo? El Señor Jesús claramente dijo en Juan capítulo 15, versículo 3, ya vosotros, escuchen bien, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios. No vuelvas a la puerta del muladar. Ve a la puerta de la fuente. El otro simbolismo que me encantó muchísimo con respecto a la puerta de la fuente es: ¿en qué haces en una fuente? Bebes del agua. Bebes de esa agua. Entonces, al beber de esa agua, tengo que recordar Juan capítulo 7, versículos 37 al 39 para ver el otro simbolismo de esta puerta de la fuente, la cual considero muy importante. Lean conmigo a partir del versículo 37 del capítulo 7 de Juan. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por tanto, esta puerta de la fuente es la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo que tiene que andar el creyente. Pero estamos desinflando eso muchas veces por causa del pecado. No entristezcáis el Espíritu Santo de Dios, dice claramente la Escritura. No entristezcáis el Espíritu Santo del Señor. Tiene que estar, ahora dice, sed llenos del Espíritu. Es un mandato, es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad todos los días de nuestras vidas buscar esa llenura. Pero anda el cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios. No entristezcáis el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entristezco, pastor? Con griterías, con maledicencia, con gritos, con murmuraciones. Lo entristeces, no dejas que fluya, no estás lleno de ella. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros.
de los jóvenes, de las señoritas, de cada uno de nuestras vidas. Pidamos siempre, Señor, ayúdame. ¿Cómo me lleno? Su palabra es espíritu y es. Necesito la palabra de Dios que es espíritu y es vida. Buscando la llenura del Espíritu Santo todos los días de mi vida. No es responsabilidad del pastor, ni del líder, ni del hermano, ni del tutor, ni del esposo, ni de la esposa. Es tu propia responsabilidad, joven, señorita, damas, hermanos. Es tu responsabilidad. Un esposo lleno del Espíritu Santo de Dios va a ser más comprensible con su esposa, va a entender más a sus hijos, va a ser más razonable en su manera de vivir y su manera de andar. No va a actuar loca y desesperadamente. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios para saber cómo afrontar ante las situaciones que vivo todos los días de mi vida. ¿Ya has restaurado esa puerta? Efesios capítulo 5 versículo 18. Efesios capítulo 5 versículo 18 dice claramente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ahí está el mandato, ahí está el mandamiento: sed llenos de odio, dice. Sed llenos de rencor, dice. Sed llenos de maledicencia, dice. Sed llenos de murmuración. Sed llenos de infidelidad. Sed llenos de odio, dice así. La palabra dice: sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo de Dios. La séptima puerta es la puerta de las aguas. Leamos conmigo Nehemías capítulo 3 versículos 26 y 27. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale. ¿Hasta dónde? Hasta el muro de Ofel. Antes de hablarte un poco de esta puerta de las aguas, antes de decirte lo que significa, observé un nombre allí, un nombre bien singular, un nombre muy importante de una comunidad: los tecoitas. Y si yo vuelvo a leer, porque a mí me encanta volver a leer para decir qué significa, quiénes son, por qué están aquí, por qué se mencionan, dónde se han mencionado antes. Entonces vuelvo a leer y dice: después de ellos restauraron los tecoitas. Los tecoitas, pero los tecoitas ya habían restaurado antes. Los tecoitas ya habían restaurado antes. ¿Dónde restauraron, pastor? Nehemías capítulo 3 versículo 5. ¿Te acuerdas? Ellos restauraron la puerta del pescado, donde dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su. O sea, sus grandes no lo hicieron, pero los tecoitas sí. Ahora, los tecoitas están reedificando la puerta del pescado en el capítulo 3, versículo 5. ¿Qué otra puerta también están reedificando los tecoitas? La puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque los tecoitas dicen: el reconstructor reedifica con sus hermanos. Es que el reconstructor no es un ser pasivo. No. El reconstructor no viene a escuchar solamente. El reconstructor no viene solamente a mirar, a observar. No, el reconstructor participa con sus hermanos. El reconstructor también apoya, colabora con sus hermanos. Por eso el reconstructor reedifica con sus hermanos. Vemos ese ejemplo de los tecoitas. O sea, los tecoitas no dijeron: bueno, ya hicimos nuestra parte, reedificamos la puerta del pescado, es todo, cruzo mis manos, que otros hagan su trabajo. Los tecoitas no piensan así. Los tecoitas también se involucran en la obra y ven dónde más se necesita manos, dónde más que hay que hacer. Allá falta la puerta de las aguas, vamos a edificar la puerta de las aguas. Y todos van a edificar la puerta de las aguas. Lamentablemente a la iglesia no le están enseñando que tienes que participar de la obra de Dios. Lamentablemente muchos de ustedes vienen a ser solo agentes pasivos. Se sientan, escuchan y se van y no se involucran en la obra de Dios.
Por eso la obra no crece. Por eso la obra no se multiplica, porque solamente somos agentes pasivos. Vengo, cruzo mis brazos, escucho, salgo y se acabó. No me interesa lo que suceda en la iglesia. No me importan las necesidades que haya. El tecoíta no. El tecoíta dice, aquí hay que hacer, acá también hay que hacer. Soy parte del cuerpo de Cristo. Esta puerta es muy importante. Esta puerta de las aguas es muy vital, es muy necesaria. En esta puerta de las aguas, el gran Esdras, el gran sacerdote Esdras, predica, lee la palabra, lee la escritura. Me voy a adelantar un poco. Nehemías capítulo 8, versículo 3, para que vean lo que hace este gran sacerdote Esdras. Dice la escritura, capítulo 8, versículo 3 de Nehemías. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Me hice la pregunta, ¿qué leyó? La escritura. ¿Qué leyó? La palabra de Dios. Dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Ahí está Esdras, ahí está compartiendo y predicando desde el alba hasta el mediodía. ¿Qué está leyendo? La escritura. Simple conclusión. ¿Qué significa la puerta de las aguas? Significa la ley de Dios, la palabra de Dios, que es importante, que es necesaria, que es vital. Si no, te vas a quedar con los brazos cruzados en tu casa. Te vas a quedar con los brazos cruzados cuando veas a un hijo en una necesidad, gritando como un niño su angustia, su tristeza, su pena, y no vas a hacer nada, no te vas a levantar para decirle, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás hoy día? O cuando llegas a casa, ¿cómo estás, esposa? O alcanzar o visitar a mamá o visitar a un hermano. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás? Visitar a un familiar. Necesitamos ser llenos de esta puerta de las aguas, porque esta puerta de las aguas habla de la palabra de Dios. Esta puerta de las aguas habla de la ley de Dios. Y si yo tengo que hablar de la ley de Dios, y si yo tengo que hablar de la palabra de Dios, solo se me viene un personaje, David, el gran rey David. Ese hombre que entendía y comprendía la relación que Dios tenía con él a través de su palabra. Hay un gran pasaje en la escritura, Salmo 19. El Salmo 19 es el resumen. El Salmo 19 es el corazón de lo que significa la ley de Dios. El Salmo 19, yo te pido que la medites, que la leas, que la escribas. El Salmo 19, léelo 1000 veces para que puedas entender que necesitamos restaurar la puerta de las aguas. Yo quiero hacerte un rápido resumen del Salmo 19 que un día lo compartimos. Los primeros 6 versículos, a ver, vamos al Salmo 19, vamos al Salmo 19, carambas, quiero leer contigo, observa claramente, voy a hacer un resumen de ese Salmo 19, lo más sucinto que pueda hacer para que observemos la puerta de las aguas que significa la ley de Dios, la puerta de las aguas que significa la palabra de Dios. Observa cómo comienza el versículo 1 del Salmo 19. Necesitas entenderlo. Dice, los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De su extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Observa usted cómo comienza el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria. Está hablando del poder de Dios. Está hablando de la suficiencia de Dios. Está hablando que es un Dios todopoderoso. Pero cuando comienza David, le está diciendo a los demás, no se deleiten con el poder de Dios. No se deleiten con las maravillas de Dios que hizo los cielos y la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los astros, los planetas, los sistemas, etc. No se deleiten con solo su poder
Observa y lee conmigo el versículo 7 y 8. Miren cómo cambia David y dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio, que hace al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija, a la madre soltera, a la madre divorciada o viuda, cual sea tu caso. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio, la ley también es testimonio. La palabra es ley, su palabra es testimonio, que es fiel. Y cuando tú la lees con devoción, cuando tú la buscas de todo corazón, ¿cómo te vas a convertir? Sabio. Hace sabio ¿a quién? Al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen? Alegran el corazón. Nehemías tenía los mandamientos. David tenía los mandamientos, se deleitaba en ellos, sabía las cosas que tenía que hacer. ¿Se imaginan a una esposa que busca los mandamientos de Dios? ¿Se imaginan a un esposo que busque los mandamientos de Dios? ¿O a un hijo o una hija que busca sabiamente los mandamientos de Dios? ¿Cómo va a estar su corazón? Alegre, porque los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Finalmente, el precepto de Jehová, ¿cómo es? Es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. Si usted es un buen lector, si usted lee con detenimiento, si usted se da cuenta de la lectura, si usted lee con inteligencia y si lees calmadamente, usted se va a dar cuenta de algo. Esta puerta no fue reparada. Esta puerta no fue restaurada. Esta puerta no le pusieron cerrojos. Esta puerta no le pusieron candados. Entonces uno tiene que hacerse la pregunta cuando ve las demás puertas. Tú separas la puerta número 1, pones sus características. La puerta número 2 pone sus características. La puerta 3 pone sus características. Y cuando tú ves todas las puertas y te separas un poco, observas que esta no fue reparada. No necesitaba reparación. Y cuando simboliza la palabra de Dios, Dios mío, uno piensa de otra manera. Cielo y tierra pasarán, dice en Mateo capítulo 24, versículo 35. Mateo capítulo 24, versículo 35. Cielo y tierra pasarán, iglesia, todos digamos fuerte, pero mis palabras no pasarán. Es que no necesita ser restaurada, no necesita ser reparada. Su palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos decimos amén? Esta puerta no fue restaurada porque la palabra no necesita restauración. La palabra restaura nuestras vidas si tú la buscas con mucha devoción. Si tú la buscas con humildad y con sencillez. Esta puerta es muy importante. Esta puerta no fue reparada ni restaurada. La octava puerta dice en Nehemías capítulo 3, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron. ¿Quiénes restauraron? Los sacerdotes, cada uno enfrente de su. Ahora, esta puerta, los sacerdotes también restauraron la puerta de las ovejas. En el capítulo 3, versículo 1, ya lo vimos. Pero me hice una pregunta: ¿por qué le llamaron la puerta de los caballos? Entonces tengo que retroceder históricamente a esa época. Tengo que irme a la historia, al tiempo. Entonces me pongo a pensar, caballos, en esa época. Entonces, ¿para qué usaban los caballos? El caballo es el símbolo de la fuerza. El caballo era usado para tirar, para jalar, para alar los carros de guerra. Entonces el caballo era usado para la guerra. El caballo es el símbolo de la fuerza, del poder. Pregunto y dije, Señor, por algo le llamaron la puerta de los caballos. ¿Cómo peleas tus batallas? ¿Cómo peleas esas luchas entre hermanos, entre familiares, entre esposos? ¿Cómo? Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción. ¿De qué? De fortaleza. El único animal que no era usado para la agrícola eran los caballos. Los caballos eran usados para la guerra. La fuerza del cristiano. ¿Dónde está la fuerza del cristiano? ¿En gritar más? ¿En humillar más? ¿En ofender más? No, porque las armas de nuestras milicias no son carnales. ¿Cuál es tu arma? ¿Cuál es esa arma poderosa, hermano? El arma que hasta ahora el cristiano no la descubre. Necesitamos todos los días. ¿Quieres fortalecerte? Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Los cristianos empiezan a estudiar y lo dejan, se aburren, se cansan, se fatigan, no les interesa, no les importa. No entiendo qué está sucediendo con el cristiano en estos últimos tiempos. ¿O será que el amor de muchos se está enfriando más? La Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos, hay pasión por encontrarte con Dios, por encontrarte con el Señor a través de su palabra. Necesitas ser fortalecido a través de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es como espada de doble filo, que es la verdadera arma espiritual que tú y yo necesitamos, que tú y yo tenemos para que sanes tus heridas, para que sanes tu corazón, para que restaures nuevamente tu vida, para que reedifiques tu hogar, porque somos reconstructores. Pero no te canses en reconstruir tu hogar. Tienes que seguir todos los días de tu vida. Ay, es que pastor, usted no conoce a mi esposo. Yo no lo conozco, pero el Señor sí lo conoce. Ay, que pastor, usted no conoce a mi esposa. Con ella tengo que usar otro tipo de armas. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Le gusta que le lleve a comer pollito? Llévala a comer pollito, pues. Llévala a comer pollito, le digo. Es que pastor, usted no conoce esas armas que ella tiene. A ella le gusta ir al mercado y comprar, o ir a la plaza a sacarse un par de zapatillas. Déjala pues, que se saque un par de zapatillas, quizás no tiene. Ahorra pues, porque que tus armas sean de humildad, hombre, viendo la necesidad más importante en tu vida, en tu matrimonio, y que tus hijos vean eso. ¿Cuál es tu necesidad, joven tuya? ¿Cuál es tu necesidad? Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. La novena puerta es la puerta oriental. Dice Nehemías capítulo 3, versículos del 29 al 30. Después de ellos restauró Sadoc de Imer enfrente de su casa. Después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Versículo 30. Tras él Ananías, hijo de Selemías, y Hanún, hijo sexto de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Realmente para esta puerta me tomó mucho tiempo entender esta puerta. Realmente esta puerta requiere de alto y profundo estudio. Esta puerta le hemos leído, ¿no? Así de sencillo, guarda de la puerta oriental. Ya está, se acabó. No, pero para esta puerta requiere de mucho estudio minucioso de la palabra de Dios. Mucho estudio minucioso. Y si yo no soy un lector asiduo, temeroso, no lo voy a encontrar jamás el significado de esta puerta. Me tomó mucho. Yo vengo leyendo esto 21 años de mi vida. ¿Cuál es esa puerta oriental, Señor? ¿Cuál es ese simbolismo? Explícanos, por favor, Padre. ¿Qué es esa puerta? Háblame a través de la Escritura. Te lo voy a resumir de una manera muy simple y muy sencilla. He tratado de resumirla, hasta ahora no puedo. He encontrado una palabra que te la voy a decir, pero es que acá hay mucha profecía en esta puerta. Hay demasiada profecía, hay demasiado estudio de esta puerta. Te la voy a resumir de una manera simple y concisa y precisa. Por esta puerta entró nuestro Señor Jesús. Por esta puerta entró nuestro Señor Jesús. Miren.
Mateo capítulo 21, versículo 1. Mateo capítulo 21, versículo 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos. Mateo capítulo 21, versículos del 8 al 10. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo, dilo tú por favor, iglesia, fuertemente. ¿Qué decía? ¿Qué es lo que decía? Dilo fuerte. ¿Qué es lo que decía? Hosana, el hijo de David. ¿Qué más decía? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué más decían? Y después lo salen crucificando. Entonces, si Él entra por esa puerta, tiene que haber un simbolismo para nosotros. El versículo 10 dice, ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Están diciendo de Jesús. ¿Y cuál es la respuesta? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Entonces, tengo que resumirte esto. Tengo que resumirte porque tendría que predicarte de Ezequiel, las profecías de Ezequiel. Entonces dije, si Jesús entra por esta puerta, entonces, ¿cuándo se fue? ¿Cuándo salió? Si está regresando a su pueblo, ¿cuándo salió? La presencia de Dios se fue, lo que se llama técnicamente hablando la Shekinah. Y entonces mi pregunta fue, ¿por dónde se fue? Te lo dejo de tarea para ti. Lees en tu casa Ezequiel capítulo 10, versículos del 16 al 20. Ezequiel capítulo 11, versículos 22 y 23. Ezequiel, mejor lees todo Ezequiel. Mejor lees todo Ezequiel. Finalmente hay una referencia más. Ezequiel capítulo 43, versículos del 1 al 7. Esa puerta y salió un monte. En ese monte fue crucificado nuestro Señor Jesús. Entonces se me venía y dije, Señor, ¿cómo le llamo a esta puerta? Nos muestra su misericordia, su compasión, su amor. Él va a regresar, Él va a retornar. Retornó en la forma de nuestro Señor Jesús. Ellos dijeron, Hosana, pero después lo crucificaron. Pero el Rey vuelve. ¿Saben cómo se llama esta puerta oriental? Es la puerta dorada. Yo le llamé, es la puerta de la misericordia de Dios. Es la puerta donde Dios te muestra su amor, su compasión. Por más que tú y yo lo crucificamos muchas veces por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra vanidad, por nuestra vanagloria. La última puerta del día de hoy, la 10ª puerta, es una puerta que va a ser muy simple de entenderla. Nehemías capítulo 3, versículo 31. Miren, solo leyéndola te vas a dar cuenta. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio. Y hasta la sala de ¿dónde? Dije, esta puerta no necesitas pensar demasiado. ¿Cómo se llama la puerta? La puerta del. Dije, bueno, que sea la escritura. 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 9 al 10. Miren, todos vamos a rendir cuentas ante el Señor. ¿Correcto? Todos vamos a rendir cuentas, todos. Pero que sea la palabra que nos diga. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 9 dice, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario, dice el versículo 10, que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿en dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Ninguno de nosotros se va a escapar. Escuchen. No es para condenación. No es para condenación. ¿Cuántos somos salvos por la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuántos sabemos que Cristo murió por nuestros pecados? Resucitó y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él es nuestro sustituto. Es el Señor Dios. Por eso,
Por eso esta puerta es donde tú y yo vamos a rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a rendir cuentas delante del Señor. Dice Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante ¿dónde, iglesia? Ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Él no nos va a preguntar por la esposa, por el hijo, la hija, o el esposo, o el suegro, la suegra, o el padre, o la madre, el cuñado, la cuñada. No. Él nos va a preguntar a cada uno vamos a rendir cada uno de nosotros. ¿Qué dice? No sé cómo pero cuando vi esto se estremeció mi corazón. La verdad que me quedé por un instante, me detuve ahí y dije, Señor, muchos cristianos andan condenándose a uno mismo. Muchos cristianos retroceden nuevamente a su pasado, acto de condenación. Mas no, ya no somos condenados, somos libres, somos limpios. Mire esas puertas por las cuales hemos pasado, esa misericordia de Dios, esa bondad de Dios. Entonces dije, Señor, ¿cómo termina este capítulo? Tienes que darme luz, ¿cómo termina el capítulo? Porque Nehemías es ordenado, detallado, y el Espíritu Santo de Dios habló a Nehemías. ¿Quieres saber lo que le habló a Nehemías? Nehemías capítulo 3, versículo 32. Dice el versículo 32, escuchen: y entre la sala de la esquina, la puerta de las restauraron los plateros y comerciantes. Me puse a pensar un ratito, dije, detente, tranquilo, detente. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios guió a Nehemías a terminar con esta puerta? Uno se pone a pensar lo que ha leído. El capítulo 3, ¿con qué puerta comienza? Con la puerta de La puerta de las ovejas era la que llevaba directamente al santuario, directamente al templo. Entrabas directo al templo. Número uno. Número dos, esta puerta no tiene cerraduras. Esta puerta no tiene cerrojos. Mire, lee conmigo el capítulo 3, versículo 1 nuevamente. Tienes que leer, tienes que volverte un apasionado por la lectura y darte cuenta de lo que lees. Dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib, capítulo 3, versículo 1, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Nada más dice. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre. Nada más. De Amea edificaron hasta la torre y Ananel. Nada más. Pero si tú lees las demás puertas, dice: enmaderaron, le pusieron cerrojo, le pusieron candado, le pusieron llave, algo así. Mas no esta puerta. Señor, dame ese simbolismo. ¿Por qué? ¿Por qué esta puerta, Señor, no tiene cerradura, no tiene cerrojo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Simple deducción. ¿Por qué está abierta esta puerta? ¿Quién dijo yo soy la puerta de las ovejas? ¿Saben por qué? Porque esta puerta siempre va a estar abierta, porque hay oportunidad para el pecador. Esta puerta va a estar siempre abierta porque nos da la oportunidad de entrar por esa puerta humillados delante de Dios. Esa puerta nunca se va a cerrar. Esa puerta nunca se va a cerrar hasta cuando venga Cristo por segunda vez. Es tu oportunidad, es mi oportunidad, es nuestra oportunidad que tú y yo entremos confiadamente por esta puerta. Por eso Nehemías empieza con esta puerta y termina con esta misma puerta diciendo: tienes cada día de tu vida la oportunidad de acercarte a un Dios que te recibe con los brazos abiertos. Dije, Señor, qué tremendo este Nehemías. ¿Cómo no se levantan mujeres con un corazón como el Nehemías? ¿Cómo no se levantan jóvenes con un corazón como el de Nehemías? Señoritas con un corazón como el de Nehemías. Diligentes, responsables, temerosos, organizados. Esposos con un corazón como el de Nehemías. Qué tremendo este hombre Nehemías.
realmente extraordinario, un líder nato, influyó de manera poderosa en su nación, yo diría de una manera divina. ¿Te acuerdas en una de las puertas? ¿Te acuerdas las puertas del muladar? ¿Te acuerdas de la puerta del muladar? ¿Quién la enmaderó? ¿Quién la enmaderó? El gobernador. ¿Qué es un muladar? Huele, ahí está la basura. ¿Acaso el gobernador dijo, no, yo no me voy a ensuciar con la basura? No, el gobernador dijo, yo voy. No pongo ningún pretexto, yo lo voy a enmaderar. Yo voy. Nehemías fue un líder tan influyente que le dijo a cada persona las cosas que tenían que hacer. Y cada uno obedeció por amor a su nación. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está la relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Cómo está la relación con sus padres, con sus hermanos? ¿Cómo están esas puertas de tu corazón? Tú tienes que reedificarla. Tienes que ser de influencia donde vas. Nehemías le dijo, esta es tu responsabilidad y tienes que cumplirla. Y doy gracias a Dios que hemos observado que ninguno de ellos puso objeción. Todos se pusieron manos a la. Hay un viejo dicho popular, todos para uno y uno para. Todos trabajaron a una sola voz. Todos trabajaron en unidad. Por eso que el reconstructor reedifica con sus hermanos. Eso es, edifica con sus hermanos. Nehemías es un hombre que muestra el carácter que cada líder debe tener. ¿Tú quieres ser un verdadero líder espiritual? ¿Quieres ser un genuino líder espiritual? Aprende de Nehemías. Mira Nehemías. Recién estamos en ¿qué capítulo? De 13 capítulos. Recién estamos en el capítulo 3. Nehemías influenció de tal manera, ¿se acuerdan? Jóvenes, las hijas del gobernador también enmaderaron. Nehemías influenció jóvenes, niños, niñas, señoritas, ancianos, todos trabajando, todos para uno y uno para, porque el reconstructor reedifica con sus hermanos, restaura con sus hermanos. No puedes hacerlo tú sola, mujer, si estás casada. Busca a tu esposo, tenemos que salir adelante, juntos tenemos que salir de esta situación. Esposo, no abandones a tu esposa, ni emocionalmente, ni económicamente, ni físicamente. No la abandones, tienes que estar con ella. Sé sincero, empieza a poner tu ladrillo, el ladrillo de la comunicación, el ladrillo de ser paciente con ella, el ladrillo de ser amoroso con ella. Pon ese ladrillo. Después haces tus columnas bien establecidas. Después haces tu viga. Después lo vas a enmaderar y va a ser un lindo nido de amor. Hablo de tu corazón, no de tu casa. Hablo del corazón de cada uno de ustedes. Nehemías es un hombre organizado en toda su manera de vivir, en toda su manera de andar. Nehemías lleva registrado cada puerta quién lo hizo. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que al leer cada uno de los versículos del capítulo 3 dice la persona que lo hizo? Me gustaría que algún día, pasados los años, mis nietos dijeran, mi abuelo en el año 2001, el 18 de noviembre del año 2001, entregó su vida a Cristo y decidió reedificar su vida espiritual delante de Dios. Mi abuelo vivió, se entregó su vida a Cristo, empezó a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dios lo llamó al ministerio y murió siendo el pastor de una iglesia. Mi abuelo, y yo también decido reedificar. Me gustaría que se escriba así. Y no mi abuelo que abandonó, no mi abuelo que humilló, no mi abuelo que despreció, no mi abuelo que fue infiel a mi abuela, no mi abuelo que fue indiferente a mis necesidades, sino un abuelo que perseveró, un padre que amó a sus hijos, un esposo que valoró a su esposa y un pastor que animó a su iglesia. Yo te hago una pregunta. ¿Estás con ese corazón dispuesto a edificar tu propio hogar, tu propia casa, tu propio templo, tu corazón? ¿Por qué puertas quieres ingresar?
¿Por qué puertas quieres que tus nietos o tus nietas ingresen? ¿Por qué puertas quieres que tus padres ingresen? Se pelean, discuten, se separan cada vez más de la presencia de Dios. Se humillan uno al otro. O padres desconsiderados para con el dolor de sus propios hijos. Dios nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros de nuestros propios hijos. ¿Por qué puertas quieres ingresar? ¿Por qué puertas quieres empezar a edificar? ¿Por qué no continuamos edificando con la puerta de la fuente que simboliza la llenura del Espíritu Santo de Dios para que sepamos actuar y proceder en la vida? ¿Por qué no seguimos edificando las puertas de las aguas, que es el simbolismo de la palabra de Dios, la ley de Dios, el testimonio de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, que hace sabio al sencillo? ¿Por qué no edificamos la puerta de los caballos, que es el símbolo de la fuerza, pero no de la violencia? Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales y poderosas. ¿Por qué no empezamos a ver esa puerta del oriente y nuestros ojos estén mirando más allá del sol, esperando la venida de nuestro Señor Jesús? Porque en un día vamos a entrar todos por esa puerta del juicio, porque vamos a rendir. Y cuando entres tú por esa puerta del juicio, iglesia, cuando tú te esfuerzas cada día de tu vida, cuando el Señor ve tus batallas de cada uno de ustedes, el Señor ve cómo luchas, cómo cada día de tu vida intentas conquistar a tu esposa, intentas conquistar a tu hijo, a tu hija. Un día tú y yo vamos a estar delante de su presencia y Él te va a decir: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Cuando vea que tú cada día de tu vida te has esforzado, has luchado por edificar esa puerta, por construir esa puerta. Pero muchos cristianos no saben dónde están esas puertas. No ven esas puertas. Están ciegos espiritualmente. Están sordos a la voz de Dios, a la indicación de Dios, y no encuentran esa puerta. Pero hoy hay un Dios que es fiel. ¿Cuánto confiamos en ese Dios fiel? ¿Cuánto confiamos en ese Dios misericordioso? El Señor Jesús dijo: yo soy la puerta. Y si Él dijo: yo soy la puerta, ¿cuántos decimos en esta noche: tú eres la puerta? Dile: tú eres la puerta.